Saludos, saludos amigos, yo soy DJT y esto es la historia detrás del youtuber. Comienzo como siempre recomendándole canales y hoy lo quiero hacer con tres amigos que primero le quiero dar las gracias por ser parte del Team DJT, por ser parte de esta familia, por haberse hecho miembros y se lo agradezco muchísimo. Una manera de agradecerlo es recomendándolo para que ustedes pasen y se conecten con ellos, vean todo su contenido y también sean parte de su casita, que me parecen fenomenales y ellos también lo van a ayudar a ustedes. Así que les estoy recomendando la primerita, mi querida amiga Esmeralda Nafar. El otro que les recomiendo es otro de los amigos que igual la admiro muchísimo y es mi hermanito Capu SB. Y la otra es otra amiga que conocí hace poco, pero igual se la estoy recomendando que se conecten con ella, que se llama Alejandra Lara. Entonces ya saben, Esmeralda Nafar, Capu SB y Alejandra Lara. Siempre les digo lo mismo allá abajo en los comentarios, les estoy dejando los enlaces de estos tres canales, de estos tres amigos que me gustaría que vayan y que si ustedes no lo tienen se conecten con ellos, que ellos van a hacer lo mismo con ustedes. Así que apóyenlo, que ellos lo van a apoyar también. Muchísimas gracias. Si lo hacen, ya se lo estoy agradeciendo. ¿Qué hola mi gente? ¿Alguna vez han visitado Tampa? Si no lo has hecho, yo te voy a llevar a conocer esta hermosa ciudad del centro de la Florida. Si quieren conocer un poco de cómo ha sido mi vida de emigrante en los Estados Unidos, sean bienvenidos a mi canal El Emigrante Cubano. Me pueden encontrar con ese mismo nombre en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Yo soy Ricardo Olvera, el emigrante. ¿Te gusta viajar o te gusta conocer restaurantes, sitios turísticos, sitios atractivos? Si te gusta eso, te va a encantar este canal que te estoy presentando hoy en la historia detrás del youtuber. Se llaman Aventuras con los Pais. Me encanta, desde que lo vi dije, este canal es de los míos, de los míos, de los míos. Así que amigos, hoy les estoy presentando a unos amigos a los cuales admiro muchísimo por todo lo que hacen, por la forma en que lo hacen y me parece bien, pero bien atractiva la propuesta que nos traen. Hoy en la historia detrás del youtuber, Aventuras con los Pais. ¿Qué hubo, mi gente? Hola, mi nombre es Claudia Pais, tengo 45 años y soy originalmente de Guatemala. Y yo soy Isaac Pais, tengo 46 años, también soy de Guatemala y juntos somos Aventuras con los Pais. ¿Y cómo Aventuras llega a YouTube? Bueno, después de estar poniendo nuestras aventuras en muchos lugares como Facebook, como Instagram, nuestra gente que nos seguía nos decía, ¿por qué no lo ponen en canal de YouTube? Pero nuestras hijas fueron las que realmente nos empujaron y nos dijeron, creen su propio canal. Y así la gente los puede seguir en todas sus aventuras y así fue como inició Aventuras con los Pais en YouTube. ¿Cómo surge el nombre de Aventuras con los Pais? Y bueno, luego de salir, compartir, ir a comer, bailar y disfrutar, todo el mundo nos preguntaba a dónde fuimos, qué hicimos, qué chévere las pictures, qué chévere el viaje, contábamos las anécdotas. Entonces decidimos ir más allá. Ahí sé que empezó a hacer Google, luego la gente seguía preguntando más, cada vez eran más personas y entonces decidimos invitar a todo el mundo a nuestras aventuras, ya que todo el mundo nos decía, ¿y a dónde te vas a aventurar? Siempre nos andábamos de aventuras. O sea, aquí tiene Aventuras con los Pais.
Y bueno, ¿qué es mi hobby? Mi hobby realmente creo que es pasar tiempo en el patio, en el yard, haciendo jardinería, de pronto haciendo un poco de ejercicio también, eso me relaja, es mi hobby. ¿Y tú, Isa, qué te gusta hacer? Bueno, a mí me encanta mucho la fotografía, me ha encantado toda la vida y posiblemente escuchar música, pero no la música que siempre se escucha, sino música así de aquella que no encuentras por todos lados. Mi comida favorita, que no me gusta, pero adoro el seafood. Y mi comida favorita es las pastas, aunque no soy italiano, me encantan las pastas. Una pasta con camarones. Eso sí. ¿Qué música no puede faltar en mi playlist? Pues me gusta mucho el reggaetón últimamente, pero me gusta mucho también la música así disco europea. ¿Y a ti? A mí me encanta bailar, por lo cual tiene que haber de todo un poco, pero donde más me prendo es con el house music. La mayor virtud, posiblemente mi mayor virtud es ser bien disciplinado cada vez que yo me pongo algo en la meta. ¿Y tú? La paciencia, soy muy paciente para obtener todo lo que necesito. Bueno, ¿cuál es mi mayor defecto? Difícil pregunta, pero creo que I overthink too much, o cuestiono mucho todo lo que voy a hacer para no dañar a nadie que esté alrededor mío. Y el mío, yo creo que tal vez por ser demasiado disciplinado, a veces soy muy cabezotas y entonces me pongo, ¿cómo que sí? Me pongo así como que que no quiero escuchar a la demás gente. Ese posiblemente sea mi mayor defecto. Esa pregunta me gusta, los mejores momentos. En realidad, tal vez compartir con familia, pasarla bien y estar con el círculo cercano. Eso para mí son los mejores momentos. ¿Y el tuyo? Siempre he mantenido que los mejores momentos son hechos y construidos de pedacitos de todo lo que tú haces, y yo creo que compartir con tus seres queridos son de las cosas más lindas, viajar y hacer lo que a ti te gusta, eso va a llenar. Y bueno, peores momentos, wow. Yo creo que lo más duro para un youtuber es que creas que grabaste absolutamente todo lo que tenías planeado, especialmente en los viajes. Como aquella vez que yo pensé que andaba grabando por todos lados y cuando llegamos a casa no había grabado nada. Esos son los peores momentos. ¿Youtubers favoritos? Buena pregunta. A mí me gustan mucho los youtubers que hacen viajes y por ejemplo los que hablan mucho de restaurantes y bares. ¿Y a ti? Me encanta mucho seguir a los que nos dan clases de ejercicios online. Excelente, no tienen ni que pagar un fee en el gimnasio. Aparte de eso, los que nos hacen reír. Me encanta. Y bien, mi consejo para ustedes es: no dejen de soñar, no dejen de vivir, no dejen de disfrutar, y siempre para todos a compartir mucho love. Y el consejo también yo sé que podría agregar de que si tienen algo ahí que siempre han querido hacer, como dice Claudia, no lo sueñen más, háganlo ya. Mañana es muy tarde. Esta pregunta está buena. ¿Sueños o aspiraciones? Me gustaría mucho que nuestro canal con el tiempo llegue a influenciar mucha gente para que hagan sus propios viajes. ¿Y tú? A mí me encantaría tener una de esas plaquitas en algún momento para poderla colgar en nuestra pared. Y bien, es un sueño. Mi nombre es Tania, nací en Cuba, soy cubana, pero mi canal se llama Más de Todo y estoy aquí en los Estados Unidos desde el año 2001. Que no lo has hecho todavía, pero ¿cómo que no lo has hecho?
Conéctate con la lista de reproducción que tengo. Recuerda, la lista de reproducción de la historia detrás del youtuber. Te la recomiendo porque por ahí puedes conectarte con muchos amigos, conocer sobre muchos amigos que ya son parte de esta sección que, como siempre le digo, no es mía, ya dejó de ser mía para ser de todos ustedes. Así que vaya a mi canal donde dice lista de reproducción, busque la historia detrás del youtuber y me gustaría que conozca a todos los amigos que ya han pasado por esta sección y que de una forma u otra me gustaría que usted también vaya, conozca de ellos y se conecte con ellos si no los tiene. Así que recuerde la historia detrás del youtuber, lista de reproducción, y vaya que se va a divertir mucho ahí con todas las historias de estos grandes youtubers que ya han desfilado por esta sección. Otra gran historia que llegó, otra gran historia que vendrá, ahí lo puede ver otro de los próximos invitados. Si usted no tiene aventura con los Pais, por favor pase, conéctese con ellos, que realmente va a disfrutar muchísimo, con su contenido, va a conocer muchísimo. A mí me encantan los videos que ellos suben y me gustaría que vayan y que usted también se conecte con ellos, comparta sus videos para que puedan llegar a más amigos y que muchas más personas conozcan el trabajo tan bonito que están haciendo estos youtubers, estos grandes amigos que ya son parte de mi familia y que me gustaría que sean de la familia de ustedes también. Así que ya saben, búsquenlo ahí abajo en los comentarios, la aventura con los Pais, vayan y conéctense con ellos que no se van a arrepentir, Amigos, recuerde, como siempre le digo, si usted quiere ser parte de la historia detrás del youtuber, solamente déjenmelo saber en los comentarios para de una forma u otra conectarnos y que usted también esté contando su historia, esté hablando de usted. Como dice por ahí mi amiga Evelyn Roa, toda historia es importante y debe ser contada. No hay canal grande ni hay canal chiquito, todos somos iguales, así que si usted tiene 40, 50, 100, 300, 400, miles de suscriptores, usted puede ser parte de aquí, de este segmento. Como siempre les digo, ya dejó de ser mío para ser de todos ustedes. Ahora sí, amigos, me despido. Nos vemos por ahí en otro video de DJT. DJT.